Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Acepté el turno nocturno en el Panteón Municipal por necesidad. El aumento de la renta llegó con el recibo de luz y vi las cuentas apretadas. El velador titular se fracturó un tobillo y el administrador me ofreció cubrirlo 2 semanas. Dijo que el trabajo consistía en rondines cada hora, llenar la bitácora y cuidar que nadie entrara a beber o a destruir lápidas. Me entregó una linterna de mano, un radio con batería a medias y la llave del portón. Entré a las 9 de la noche por la puerta principal, una reja alta con barrotes cuadrados y candado pesado. A la derecha queda la caseta, una mesa con superficie pegajosa, una silla de plástico, la libreta de hojas cuadriculadas, un mapa plastificado con el trazo de las secciones y un termo con café que dejó el administrador por la tarde. A los pies de la caseta duerme Bruno, el perro viejo del panteón, color canela, que abre un ojo cuando suena la llave. El terreno se divide en manzanas con letras y números. La sección antigua ocupa la parte norte, más cerca de la barda, con lápidas bajas y cruces de hierro. Al centro se levanta el osario, un cuarto cuadrado de paredes blancas con puerta de lámina y una ventanilla con rejilla. En el extremo oriente hay capillas familiares alineadas, cada una con su candado y una placa de mármol con apellidos. Los pasillos alternan grava y tierra apisonada. Los focos amarillos del alumbrado público entran a manchas por encima de los cipreses y dejan áreas oscuras entre fila y fila. La bitácora marcaba rondines a las 10, 11 y 12, 2 y 3, después uno final a las 4:30 antes de entregar el turno. Anoté mi nombre, la fecha y la hora de entrada con letra firme. Hice el primer recorrido por el pasillo central, con la linterna baja para no encandilarme. El aire olía a tierra húmeda con un fondo a flores marchitas. Al pasar junto al osario, escuché un arrastre leve en la grava de la sección antigua, como pasos lentos con suela gastada. Me acerqué con el radio en la mano. Las piedras recién movidas dejan un trazo más claro. Seguí esa línea hasta una lápida sin nombre, solo con una cruz de hierro. 3 golpes cortos sonaron del lado contrario, contra mármol, con distancia de 2 segundos entre uno y otro. Revisé con el haz de luz y vi un paquete envuelto en tela gris atado con istle bajo un nicho a media altura. La tela estaba húmeda y la cuerda endurecida por el lodo. Lo bajé con cuidado, lo puse sobre la losa y deshice el nudo. Adentro había tierra apretada, mechones de cabello negro y 5 alfileres colocados en cruz, cabeza hacia arriba. Le tomé fotos con el celular y cerré la tela de nuevo. Anoté en la libreta, 10:37, sección a norte, paquete con tierra, cabello y alfileres, se traslada a caseta para resguardo. Regresé a la caseta para guardarlo en una caja junto a la mesa. El perro se incorporó, olfateó la tela y se apartó con el lomo erizado, cosa rara para un animal tan tranquilo. Tomé mi termo y bebí 2 tragos de café tibio. Revisé el mapa plastificado y marqué con plumón la ruta del siguiente recorrido, vuelta completa a la barda norte, diagonal hacia las capillas del oriente y regreso por el pasillo de los cipreses. A las 11:18 entré a ese pasillo, y ahí el olor cambia. Entre los árboles queda una capa de aire más frío y aparece un olor agrio que no se confunde con flores. A mitad del tramo, sobre una losa de granito, vi un círculo hecho con cal y sal. No era polvo caído de una construcción, estaba trazado a pulso, con borde parejo, de 1 metro aproximado. En el interior había polvo rojizo esparcido como con la palma. A un lado, espinas de huizache alineadas en fila y una navaja oxidada con mango plástico. No había velas ni frascos ni telas. Pasé el dedo por la cal, se pegó a la yema con facilidad, señal de que el trazo era reciente. Fotografié el borde, la navaja y las espinas. Escribí en la libreta, 11:24,
pasillo de cipreses, círculo de cal con polvo rojizo, espinas y navaja a un lado. Continué la ruta con paso parejo y la linterna baja. El reloj marcaba 12:05 de la madrugada, cuando me acerqué a las capillas familiares. La mayoría tiene candados nuevos y arreglos secos. En la tercera fila escuché un chasquido como de metal apoyado contra metal, revisé bisagras y cadenas, pero todo estaba en su sitio. En el piso, frente a la capilla de la familia L, encontré 2 nudos de istre cruzados y un mechón corto de cabello atado con hilo rojo. Guardé ambos en una bolsa transparente, anoté hora y lugar, y dibujé un croquis simple en la página para recordar la posición exacta. El segundo rondín cerró a la 1. Pasé por la caseta, revisé el paquete de la caja y confirmé que la tela seguía húmeda. Bruno dormía otra vez con la cabeza sobre las patas. Decidí repetir la vuelta a la sección antigua, porque el arrastre de grava inicial me dejó inquieto. El cielo estaba cubierto y el alumbrado de la calle parpadeaba, lo suficiente para que los pasillos quedaran a oscuras por momentos. Entré por el pasillo lateral y tomé hacia el norte. La grava cedía con un crujido uniforme bajo las botas. Al llegar a la barda, una corriente helada me pegó en el cuello. Encendí la linterna al máximo y vi huellas descalzas recientes que venían desde fuera, por debajo de la reja, y continuaban hacia el interior. No eran de niño por la longitud del pie, ni de un hombre por el ancho. El arco se marcaba fino y el talón estrecho. Las huellas se dirigían en línea hacia las capillas y se perdían frente a una cruz de hierro clavada en la tierra. Levanté la vista y las vi ahí. 3 mujeres de pie junto a la cruz, envueltas en mantas oscuras hasta los hombros, con la cara descubierta. Me asusté demasiado, la verdad. Tenían un rostro horrible y sus ojos me miraban de forma demoníaca. La de en medio tenía cabello cano recogido hacia atrás, la de la izquierda, trenzas apretadas, la otra, el cabello suelto hasta el pecho. No se movían, y la luz de mi linterna alcanzaba a dibujarles el contorno sin llegar a los ojos. La del centro habló en tono bajo que escuché claro a esa distancia. Dijo que siguiera mi camino, porque ya conocía el lugar y entendía lo que se hace aquí. La de las trenzas añadió que no interrumpiera recorridos y que no tocara lo que ellos acomodan. La tercera mantuvo la vista fija en mí, con la manta apenas abierta, como si esperara mi reacción. Guardé el radio en el cinturón para no dar señales de nerviosismo. Asentí y continué por el pasillo de la derecha con la linterna hacia el suelo. Oí el roce de tela contra grava y el murmullo de pasos sincronizados alejándose hacia los cipreses. De regreso en la caseta dejé asentado lo ocurrido sin adornos, escribí nombres de secciones, objetos hallados y la hora de cada evento. Dibujé las huellas descalzas, marqué el tamaño aproximado con la medida de mi bota, anoté el número de pasos entre la barda y la cruz. Coloqué la bolsa con istre y cabello junto al paquete envuelto, cerré la puerta con cerrojo y me senté a escuchar el radio por si otro velador reportaba algo desde el panteón vecino. Pero nada, y el perro respiraba hondo y movía la oreja cuando escribía. A las 2:40 salía un último recorrido corto, el círculo de cal seguía en la losa, el polvo rojizo menos marcado por el sereno. El pasillo central estaba despejado, y las capillas permanecían cerradas, el osario, en silencio con su puerta de lámina fría al tacto. Al terminar, miré la reja del acceso principal, comprobé el candado y observé la calle vacía, crucé otra vez el panteón hasta la caseta y cerré la bitácora con la firma y la hora. Decidí continuar el trabajo, pese a la advertencia, y dejar cada registro exacto, hora, sección y objetos hallados. Guardé la libreta en la mesa, apagué la linterna y esperé el siguiente turno, con la seguridad de que esa primera noche solo fue el inicio. El segundo día llegué media hora antes del turno,
para revisar con luz de tarde los puntos donde hice hallazgos. El círculo de cal sobre la losa seguía marcado, más tenue por el sereno, y el polvo rojizo formaba una franja que iba del centro al borde, como si alguien hubiera arrastrado la palma al salir. En la capilla de la familia L quedaban restos de hilo rojo pegados a la grava. Abrí la bitácora en la caseta, pegué 2 fotos impresas que saqué en una papelería, señalé con plumón la orientación de cada objeto y anoté las horas exactas. Decidí aplicar método. Cada recorrido incluiría fotos de referencia, croquis simple y comparación de cambios al volver. Esa noche, el patrón se repitió con variaciones mínimas que encendieron la alerta. A las 10:41 encontré otro círculo de cal recién trazado 2 pasillos atrás, mismo diámetro, pero el polvo rojizo formaba 5 montículos pequeños, alineados como marcadores. En el borde, 3 agujas brillaban limpias, sin óxido. Guardé las agujas en una bolsa y marqué la posición con 2 piedras. A las 11:19 hallé un mechón de cabello amarrado con hilo rojo, más largo que el del día anterior, colocado en la base de una cruz de hierro en la sección antigua. La cal alrededor estaba barrida en dirección al osario, señal clara de tránsito. A la medianoche, sobre una tumba de mármol gris, apareció un conjunto de nudos de istle en los 4 puntos cardinales de la losa, cada nudo rematado con un alfiler clavado, de forma superficial entre las franjas del mármol. Fotografié cada rincón con el celular, anoté las horas en la libreta y comparé con el croquis. Los nudos marcaban una orientación precisa, como si alguien hubiera medido distancias con pasos. La tercera noche llegué con la certeza de que repetirían el recorrido. Revisé pilas, borré espacio en el celular, cargué 2 bolsas transparentes y un rollo extra de istle por si se requería acordonar un punto. El administrador dejó café nuevo y Bruno, el perro, me siguió hasta la mitad del pasillo central con la cola baja. El cielo venía cargado y el alumbrado de la calle entraba a parpadeos. A la 1:40 terminé el segundo rondín sin novedades, salvo una línea de cal fresca que cruzaba de una lápida a otra como guía. Volví a la caseta a hidratarme y a las 2:10 salí otra vez, con la linterna en potencia media, para ahorrar batería. A las 2:27 escuché pasos sincronizados que avanzaban por el pasillo central, con un ritmo parejo, sin tropiezos, con una cadencia que marcaba el mismo peso al aterrizar. Apagué la linterna y me cubrí detrás de una capilla de concreto, apoyé la espalda en el muro y saqué apenas la cabeza por el borde. 5 mujeres entraron a la sección abierta frente a la capilla, cada una con manto oscuro y ropa sencilla, faldas hasta media pierna y pies descalzos. Se repartieron los puntos con práctica. Una trazó con cal una figura de 5 puntas sobre la grava con líneas firmes, otra dejó un clavo en cada vértice, clavos viejos pero rectos. La tercera colocó en el centro una piedra plana del tamaño de una mano, marcada con raspaduras radiales. La cuarta alisó con la palma la cal suelta que quedaba en los bordes. La quinta revisó la alineación desde la cabecera del pasillo central y corrigió un vértice con 2 pases. Trabajaban en silencio, con respiración constante y movimientos exactos, sin velas, sin recipientes, sin cantos. Intenté tomar una foto sin flash, pero el obturador del celular hizo un clic seco que rompió el ritmo del lugar. La mujer que estaba en la cabecera volvió la cabeza hacia mi lado y sostuvo la mirada en la esquina de la capilla. Bajé el teléfono, pegué el cuerpo al muro y me quedé inmóvil, con la mano sujetando la linterna apagada. Escuché grava pisada detrás de mí, como a unos 2 metros. Luego un brazo rodeó mis antebrazos con presión suficiente para inmovilizarme, otro brazo me tomó por el cuello, no para ahorcar, sino para inclinar la cabeza hacia adelante. Una tercera mano me metió un trapo áspero en la boca y lo sujetó por detrás. El agarre en los antebrazos fue firme, en el punto donde se juntan músculo y tendón, y el istle raspó al ajustar el nudo.
Me levantaron la linterna y la colocaron en el suelo, apuntando a la grava. La mujer junto a mi oído, habló en tono bajo y pidió que guardara silencio, que ya conocía el lugar y entendía lo que se hace aquí. Me obligaron a caminar hacia la figura, con pasos cortos, sosteniéndome de codos, como si condujeran a un lesionado. Me colocaron boca arriba sobre una losa fría. El primer contacto fue un golpe de temperatura en la espalda y el segundo, la textura de la piedra. Me extendieron los brazos a la altura del pecho y los sujetaron con istle, alrededor de los antebrazos. Los nudos quedaron cerrados del lado exterior, lejos de mis manos, bien calculados. En los tobillos usaron un lazo corredizo, que apretaron con tirón seco y luego fijaron con otro nudo, técnica de quien amarra con oficio. La boca quedó cubierta por el trapo, con un sabor a polvo y fibra vegetal. Respiré por la nariz a golpes cortos para guardar aire. La mujer que trazó los vértices habló de nuevo, esta vez desde mis pies, y dijo que mirara arriba y no intentara girar la cabeza. Obedecí por reflejo. Arriba estaban las ramas altas de ciprés que colgaban sobre el pasillo, el cielo abierto con nubes moviéndose lentas hacia el poniente y el foco del pasillo que parpadeaban. La figura de 5 puntas quedó a la altura de mis hombros, la piedra plana del centro, a un palmo del esternón. Una de las mujeres pasó la mano sobre la cal, levantó un poco de polvo, lo dejó caer sobre mi pecho y dijo en tono muy bajo, que ese polvo era camino y que el que lo pisa acepta la ruta. Otra apoyó los clavos junto a mis costillas, en fila, ordenados por tamaño. Y la que parecía dirigir, colocó la palma en mi frente con dedos extendidos y pidió que guardara calma. El olor a tierra húmeda y sudor se mezcló con la cal, como cuando se raja una pared vieja. Me levantaron entre dos, sujetando la istre de los antebrazos, caminaron conmigo a pasos cortos hacia la sección antigua, donde otra figura igual, más grande, esperaba trazada sobre una losa de granito. El borde de la estrella quedaba más ancho, con cal compactada por pisadas recientes. Me colocaron en el centro con solvencia, sin golpes, con movimientos ensayados. Las suelas descalzas de ellas dejaron huellas claras alrededor del dibujo. Ajustaron otra vez los nudos de los tobillos y los de los antebrazos, y revisaron que la istle no resbalara sobre la piel sudada. El foco cercano falló, y el parpadeo dejó la escena con franjas de luz y sombra que cortaban a la altura del abdomen. Me quedé con la vista fija en el cielo por orden directa. Registré y miré nubes que cruzaban de norte a sur, pequeñas gotas de sereno que se pegaban en las pestañas y la vibración del foco cuando encendía con fuerza. Conté las respiraciones para medir el ritmo y evitar que el cuerpo se agitara. Pensé en la caseta, en Bruno dormido con la cabeza sobre las patas, en el administrador que a esa hora escuchaba radio con audífonos, poco antes del amanecer. En ese cálculo entendí por qué nadie acudía. El velador suplente de la barda trasera se queda en su silla a esa hora y el perro no ladra cuando ellas entran. El panteón últimamente adopta sus pasos, como si fueran parte del lugar. Cerré la mandíbula contra el trapo, apreté el paladar y esperé, con la certeza de que el registro de la bitácora serviría como única prueba de que el patrón era real y de que esa madrugada cambió de categoría. Me dejaron en el centro de la estrella grande, con la espalda pegada a la losa. La superficie estaba húmeda por el sereno y el frío subía por la columna como una línea recta. Antes de empezar, una de ellas pasó un trapo áspero por todo el contorno y retiró la cal suelta. La que parecía dirigir, indicó con la mano hacia los vértices y otra esparció sal gruesa alrededor, un anillo parejo que crujía bajo las suelas descalzas. En cada punta colocaron espinas de huizache en abanico, 3 por vértice, con la punta hacia afuera. Junto a la piedra plana, acomodaron 5 clavos viejos en fila y la cabeza alineada, el metal opaco con manchas de óxido en los tallos.
La de las trenzas sacó de su manto una lámina de obsidiana envuelta en tela, la desenvolvió con cuidado, el filo reflejó un destello breve del foco que parpadeaba. Otra mujer puso a su lado un cuenco pequeño de cráneo humano, dentro venía una pasta oscura, compacta, con el olor agrio de ceniza mezclado con algo denso que no identifiqué. La que dirige se colocó a mi altura, me descubrió el torso levantando la camiseta hasta el cuello y se limpió las manos en la tela para no resbalar. Con 2 dedos que parecían garras, tomó pasta del cuenco y marcó el esternón con una línea vertical que bajó hasta el inicio del abdomen. Luego trazó diagonales que convergían en 5 puntos exactos, calculados sobre el hueso, la mezcla se pegaba a la piel y dejaba una capa espesa con borde definido. 2 sujetaron mi cabeza, una de cada lado, con los pulgares sobre las sienes, sentía como si fueran dagas sus uñas enormes, dieron la instrucción de mirar hacia arriba y no girar, y obedecí. Las ramas de ciprés formaban un marco irregular alrededor del cielo, nubes cruzaban en dirección al poniente y el foco del pasillo seguía su ritmo intermitente, y el sonido de la grava se mezclaba con la respiración de las mujeres. La que sostenía la obsidiana apoyó el filo en la primera línea y abrió un corte fino, exacto, sin titubeos. Ardió como brasa sobre piel mojada y el borde se tiñó de rojo, la sangre corrió poco y se mezcló de inmediato con la pasta, formando una veta más oscura. Repitió la operación en cada trazo, siempre en el mismo sentido, sin rebanar hacia atrás para no levantar rebaba, sentí el esternón vibrar bajo la presión. El aire entraba corto por la nariz y salía por la boca tapada. No intenté adivinar palabras, ellas pronunciaban nombres con sílabas cortas y marcaban una cadencia firme al terminar cada corte. La que dirige presionó la obsidiana en el punto central, justo donde convergían las líneas, y la giró con un movimiento pequeño. El dolor cambió de ardor a punzada profunda, que se clavó en la boca del estómago y subió al pecho. Levanté los hombros por reflejo, las que me sujetaban la cabeza apretaron un poco más, y pidieron que mantuviera la vista en el cielo. Me concentré en el borde de una nube, para no cerrar los ojos. El sabor a metal apareció en la saliva y el mareo llegó y me nubló la vista por segundos. Cuando terminaron de abrir los 5 recorridos, tomaron los clavos, no los clavaron a fondo, pero los hundieron de forma superficial sobre los vértices del dibujo, apenas hasta vencer la primera resistencia de la piel. Sentí la presión circular de cada cabeza y el cosquilleo de los tallos al entrar. Los dejaron en su marca y retiraron el filo. La de las trenzas volvió al cuenco, tomó más pasta con 2 dedos y la untó sobre los cortes en sentido del trazo, un sellado espeso que tapaba la sangre fresca. La mezcla cerraba el ardor por un momento y luego lo encendía con un calor áspero. La que dirige se levantó, caminó hacia el osario y regresó con tierra recogida con las manos, la esparció sobre la pasta, presionó con la palma abierta para que se pegara y dijo en tono bajo, que aquel sello quedaba entregado al que manda bajo tierra. Afirmó que a partir de esta noche, llevaría el signo en el pecho y que mientras lo cargara, el panteón sabría mi nombre, al igual que el diablo, ya que no hubo gritos ni gestos teatrales. Mi cuerpo no me respondió y tenía temblor en las piernas y sentí un tirón en el pecho, tomé aire despacio para no forzarme. La losa en la espalda seguía fría, pero la piel del pecho ardía con pulso propio, en la boca del estómago apareció una presión continua, como piedra sostenida con banda. Una de ellas pasó el trapo por el contorno, para recoger los restos de cal que se habían pisado durante el proceso. Otra retiró el anillo de sal con la mano ahuecada y dejó una línea más delgada. Se escuchó el chasquido del foco cuando volvió a encender con fuerza. Cuando dejé de forcejear, soltaron uno de mis tobillos y el nudo corrió con un gesto rápido, me giraron de lado sosteniéndome por la cadera y el hombro para que no me golpeara contra el piso.
La postura dejó el pecho expuesto al aire y el ardor se volvió más claro. Me dijeron que me incorporara sin prisa, no pude de inmediato por la cabeza sostenida tanto tiempo hacia atrás, y el cuello crujió al regresar a su lugar. Quitaron la istle de los antebrazos con tirones cortos que encendieron la piel. Una de ellas pasó la mano por encima de mi pecho sin tocar y observó si la pasta quedaba pareja. La que dirige arrastró la cal con la punta del pie y borró una de las puntas de la estrella, otra pateó con cuidado el montículo del centro, para dispersarlo, y los clavos usados quedaron fuera del dibujo, alineados junto a la piedra plana. Me senté despacio, la losa dejó en la espalda una humedad fría que se mezcló con el sudor, retiré el trapo de la boca y sentí la lengua áspera por la fibra. Escupí a un costado sin levantarme, para no manchar el símbolo. Me miré el pecho, el dibujo resaltaba con precisión. Un pentagrama rojo, limpio, de líneas rectas que seguían el recorrido de los cortes, los bordes lucían gruesos por la pasta, con granos finos de tierra pegados en toda la superficie. En cada vértice quedaba un punto oscuro, redondo, donde habían presionado los clavos hasta apenas vencer la piel. Toqué con 2 dedos al lado del trazo y comprobé que el calor subía en oleadas desde el centro hacia afuera. Levanté la mirada y las mujeres ya se alejaban por el pasillo de grava, con paso firme y sin voltear. El foco del pasillo parpadeó 3 veces más y luego se estabilizó. Me coloqué la camiseta con cuidado para que la tela no se pegara a la mezcla. Probé el aire por la nariz y me llegó otra vez el olor agrio, mezclado con cal húmeda y tierra del osario. Me puse de pie con la mano apoyada en la losa, el tobillo libre sostuvo el peso y el otro respondió después sin doblarse, recogí la linterna del suelo, la apunté hacia el dibujo ya borrado y confirmé que quedaban restos de sal y bisache clavado en 2 puntas. La bitácora mental marcó la escena con hora aproximada, por la posición de las nubes y la secuencia de parpadeos. Miré de nuevo mi pecho y el pentagrama seguía marcado con pulso propio y los 5 puntos hundidos latían al ritmo del corazón. Guardé aire, di el primer paso y entendí que esa marca no buscaba asustar por un rato, estaba hecha para quedarse. Regresé a la caseta con el pecho ardiendo, caminé despacio para que la camiseta no se pegara a la pasta y a la tierra que habían presionado sobre los cortes, abrí la llave del fregadero de lámina, dejé correr el agua hasta que salió clara y acerqué el torso sin apoyar. El chorro cayó tibio y escurrió rojizo por un momento, lavé alrededor con la mano en forma de cuenco, solo para quitar polvo y granos sueltos, y me sequé con servitoallas del paquete que guardamos junto a la libreta. El ardor se sostuvo con pulso propio, encendí la lámpara de mesa, tomé el celular y fotografié el dibujo desde 3 ángulos. Apunté en la bitácora hora, sección, ubicación exacta y descripción del proceso. Añadí un croquis de la estrella grande en la losa, marqué dónde quedaron la sal y las espinas y tracé el recorrido hasta la caseta. Bruno olfateó el aire a medio metro y retrocedió con las orejas bajas, cerré la hoja con mi firma y dejé el termo de café a un lado sin tocarlo. Apenas aclaró, salí por la reja lateral y caminé a la clínica del mercado, me atendieron en recepción sin turno, porque la sala estaba casi vacía. El médico limpió con solución en gasas nuevas y preguntó por la forma exacta de los cortes. Quiso saber si fue un objeto liso o con dientes, dije que fue una lámina de filo parejo. Observó la figura en silencio y comentó que las líneas seguían un trazo premeditado, indicó antibiótico tópico por 7 días y una tableta antiinflamatoria por la noche. Preguntó si la herida tocó hueso, respondí que solo la capa superficial, que el sangrado fue leve, me sugirió vacuna contra tétanos por precaución. La aplicaron en el hombro y me colocaron un vendaje ligero, que no cubriera todo el dibujo, salí con la receta y caminé de regreso al panteón, por calles todavía húmedas.
Los 2 días siguientes, el pentagrama cambió de color, el rojo se oscureció hasta volverse granate con bordes negros, la piel alrededor se hinchó y tomó temperatura. Al anochecer sentí fiebre y la vista pesada, dormí a ratos y aparecieron sueños muy nítidos, con placas de mármol a la altura de la cara y un zumbido constante que no venía de ningún aparato. Escuché pasos medidos detrás de mí en esos pasillos, con una cadencia igual a la de los rondines, y ahí lo miré, era el diablo, una figura alta con cuernos y una voz gruesa con ese tono demoníaco que solo se reía de mí. Desperté con el pecho palpitando bajo la costra, como si el centro marcara el ritmo. En la mañana, al retirar la gasa para lavar, salió un olor agrio. Apliqué la crema del tratamiento sin cubrir del todo para que respirara, la fiebre bajó con la tableta, pero el pulso del dibujo se mantuvo. Volví al panteón con la idea clara de borrar cualquier rastro. Entré antes de que cayera la tarde, la losa de granito conservaba restos de cal pegada en las hendiduras y espinas secas clavadas. Cerca del centro quedaban marcas de arrastre en forma de semicírculo, como si hubieran retirado el montículo de cal con el pie. Tomé aire, planté la bota en el primer vértice y lo deshice con movimientos cortos hasta romper la línea. Seguí con los otros 4, cuidando no resbalar, recolecté clavos y espinas con la mano dentro de una bolsa para evitar pinchazos, los conté y los guardé. Pasé la palma por la superficie para tumbar restos sueltos. No quedaba dibujo reconocible, solo manchas blancas dispersas. En la caseta abrí la bitácora y registré el levantamiento, escribí la lista de objetos y cantidades, y pegué 2 fotos nuevas, una del borde raspado y otra del centro sin montículo. Coloqué la bolsa con clavos y espinas en la caja donde resguardo evidencias, con etiqueta de fecha y hora. Me enjuagué la cara, tomé agua del garrafón y me quedé un momento con la mirada en el mapa plastificado, repasando las rutas. El pecho latía con la misma cadencia que había notado en sueños, no sangraba, pero ardía cada que extendía los brazos para escribir. Al caer la noche, se escuchó de nuevo el sonido de pasos sincronizados en el pasillo central, pero esta vez no me escondí, salí con la linterna fija a media potencia para conservar batería y caminé derecho, sin bajar el haz. La grava respondió con un crujido parejo bajo las botas, y a mitad del recorrido vi a las 5 mujeres cerrando la distancia desde los cipreses. Formaron un semicírculo a 3 metros de mí, con mantas oscuras alzadas a la altura de los hombros y su horrible cara descubierta. No corrieron ni hablaron de inmediato, el foco del pasillo parpadeó y dejó su luz clavada sobre nosotros. Sentí la piel del pecho caliente, el pulso acelerado y un sudor en las palmas que resbaló por la empuñadura de la linterna. La que dirige miró a la altura del dibujo, a través de la camiseta, y dijo en tono plano, que el signo ya prendió y que no hay vuelta atrás. La de las trenzas sostuvo la vista en mi cara y me recomendó no volver a barrer lo que ellas colocan, porque ahora forma parte de mi recorrido y de mi vida. La linterna bajó sola un poco y yo la subí enseguida por costumbre, di un paso atrás y topé con el cerco de lápidas que encierra esa sección por un lado, un muro eficaz que impide rodear, pero ellas no avanzaron más. Retrocedieron de espaldas con paso medido y se perdieron entre los cipreses, rumbo a la sección antigua. Guardé silencio y conté respiraciones para estabilizar el pulso, el aire me entró a ritmo sostenido, el pecho marcó la salida con un latido firme sobre la costra. Caminé hasta la capilla familiar de la tercera fila, donde el piso nivela y la luz cae más pareja, apagué la linterna para no encandilarme, me quité la camiseta con cuidado y miré la marca a la luz amarilla del foco. Ya no sangraba, y la costra tenía un negro uniforme con bordes duros, como barniz seco, y en cada vértice quedaba un punto hundido, que latía al mismo tiempo que la arteria del cuello.
Pasé la yema 1 centímetro fuera del trazo y sentí calor que salía hacia afuera, no como fiebre difusa, sino como un foco pequeño encendido bajo la piel. No olí medicamento, olí tierra húmeda y un residuo leve de cal que aún quedaba en la camiseta. Volví a la caseta con la prenda en la mano, escribí el último registro del turno y dejé constancia de la advertencia que escuché, sin adornos. Guardé la llave del portón en el cajón de metal, coloqué la bolsa con clavos y espinas en la caja con etiqueta y pasé la palma por la tapa para asegurarla. Bruno se acercó, me olfateó el antebrazo y se acostó otra vez junto a la puerta. Me lavé las manos, apagué la lámpara, cerré con cerrojo y esperé la primera luz para entregar mi turno. Miré el mapa una vez más, conocía cada pasillo, cada cruce, cada capilla. Ahora el panteón también conocía mi nombre, me puse la camiseta con cuidado, respiré hondo, sentí el latido de los 5 puntos y entendí el cierre. El pentagrama no se va a ir nunca, fue hecho para quedarse. Ahora soy del diablo, y esas brujas me entregaron como ofrenda esa noche, por mi valentía de ir a enfrentarlas, ahora pienso que fue una tontería, pero ya de nada vale, ahora soy un alma más para el diablo. Crecí dentro del uniforme, pasé años con la espalda endurecida por el peso del chaleco, el fusil rozando el antebrazo, la lengua siempre con gusto a metal por el polvo de los caminos. Me destacaron en una región de montaña, donde los pinos cubren las laderas y el viento baja cargado de resina. Los caseríos se reparten en pendientes irregulares, casas de lámina o madera, gallineros cercados con malla, perros flacos que reconocen pasos antes que rostros. Llegamos a ese lugar a mitad de un año seco, el aire se partía al mediodía, pero al atardecer el frío bajaba con prisa y los cerros se cerraban como una mordida. En el pueblo se repetía una historia sobre una mujer que subía y bajaba por las veredas cuando el sol se escondía detrás de los pinos. Le decían bruja con una seriedad que me llamó la atención desde el primer día. Aprendí a reconocer la forma en que la gente evita un tema. En la tienda, el tendero contaba monedas con calma exagerada cuando alguien mencionaba animales perdidos en los linderos. La señora que vendía pan movía la charola a otro lado y decía que el maíz venía flojo ese año. Los hombres que bebían al fondo de la cantina hablaban de cosechas o de caminos derrumbados, pero la conversación se cortaba cuando un viento corto hacía vibrar las láminas. Nadie decía su nombre, repetían que ahí arriba vivía una mujer con dedos muy largos, uñas que podían rasgar tu piel y dientes enormes, como si fueran colmillos. Escuché esas frases en distintas bocas y con el mismo tono, no lo tomé como chisme, pues había cansancio en esas voces, como si el relato cargara con años. Durante los primeros días, hicimos recorridos por veredas con tierra suelta, pasábamos junto a troncos ennegrecidos por fogatas viejas y cercas mal reparadas con alambre oxidado. En el cañón, el viento se estrellaba contra una pared de roca y regresaba con olor a agua estancada. Yo iba atento al terreno, a marcas de llanta, a huellas frescas de bota, aún así, me llegaban frases sueltas cuando cruzábamos por el centro del pueblo, que una mujer arrancó un guajolote del patio y lo cargó del cuello sin prisa, que un niño la vio en cuclillas comiendo hojas brillosas en la orilla del arroyo, que su sombra se estiraba de forma rara cuando la luna subía limpia. Empecé a guardar esas frases como marcas en el mapa. El primer avistamiento fue en la ladera que todos llaman la silla. Por la forma de dos lomos que se unen en un hueco, subía con la respiración controlada, botas clavadas en tierra suelta, y me detuve a limpiar el sudor con la manga. A mi derecha se abría un barranco, donde el eco de los insectos se mezclaba con el chasquido de ramas secas. La vi parada al filo, encorvada,
con el rebozo pegado al cuerpo por una racha de viento que levantó polvo, los dedos asomaban del tejido como ramas, eran demasiado largos, no era una idea. Se veían largos y duros, con uñas curvas, gruesas, de un color entre amarillo y tierra. Las piernas se le marcaban bajo la tela como maderos flacos, la piel tenía manchas oscuras en los extremos, sobre todo en las espinillas, y un brillo opaco en las rodillas que recordaba cuero reseco. El viento me trajo un olor a hojas molidas y a piedra húmeda. Ella giró apenas el rostro, era algo horrible y alcancé a distinguir una mirada sin brillo, amarilla en el borde, como si el ojo tuviera una luz ajena atrapada en el iris. Me escondí detrás de un pino, con el corazón sobre el esternón, no por miedo sino por una atención que me creció de golpe, medí la distancia, evalué rutas de salida y repasé el peso de mi equipo. Luego regresé la vista a la ladera, caminaba con pasos cortos, metiendo la punta del pie en la tierra antes de apoyar el talón. Las manos no colgaban sueltas, se mantenían adelantadas, dedos separados, uñas listas para abrirse camino entre las ramas. Una bandada de chanates se levantó y cruzó sobre ella, pero ella no reaccionó y siguió con el mismo ritmo. Al llegar a un tramo de piedras sueltas, se agachó y tomó un pedazo de madera húmeda. La levantó solo con la mano derecha, la pieza estaba saturada de agua y pesaba, pero aún así la movió como si fuera corcho. Esto bastó para activar una curiosidad que en campaña suele salir cara. Recorrí la cornisa desde arriba, calculé su ruta y busqué un punto desde el cual mantenerla a la vista sin exponerme. En la bajada mis botas soltaron grava y escuché cómo rebotaba contra piedras más grandes. Ella se detuvo un segundo, levantó la cabeza y olfateó, como una cabra que mide el aire. No volteó hacia mí, solo siguió, y el rebozo se movía en ondas, y a cada ráfaga las uñas asomaban un poco más, casi del largo de dedos enteros. Pensé en historias de animales cazados sin arma, de puercos con el cuello abierto, en un corral sin huellas de cuchillo, emparejé esa idea con la fuerza que le vi en la mano, y todo comenzó a ajustar piezas. Esa tarde el cielo cambió de azul quemado a un gris pálido en pocos minutos. Una nube se asentó sobre la punta del cerro, y la sombra bajó por la ladera como una cortina. La perdí de vista al cruzar un pliegue del terreno, apuré la marcha, y en el siguiente claro la vi de nuevo, parada junto a una enebrina que crece torcida. Tenía la espalda más recta, el rebozo caía hasta el barro y dejaba ver pies muy delgados, dedos separados, uñas oscuras que superaban el borde del dedo, como si hubieran crecido sin freno. Respiraba con la boca entreabierta, ahora se le notaban dientes cortos, gastados en las puntas, con un tono parduzco. Me quedó la impresión de masticación constante, de raíz dura de corteza. Dio un paso hacia la maleza y se escurrió entre troncos, como si el cuerpo se adelgazara para pasar. Regresé al destacamento con la vista llena de esa figura. La memoria trabaja con olores y texturas. Me quedó el olor a resina tibia mezclada con tierra húmeda y ese amarillo quieto en el ojo. En la noche escuché a los perros del pueblo ladrar hacia el cerro en orden, como si un punto caminara y fuera encendiendo respuestas a su paso. Uno arrancaba en el borde norte, luego otro en la casa de la maestra, luego dos más en el corral del señor que vende leña. Dibujé ese avance sobre el mapa mental de la ladera y ubiqué un eje entre la silla y un arroyo que cruzamos a menudo. Me vi al día siguiente siguiendo ese eje. Las voces del pueblo se hicieron más precisas. Un hombre me aseguró que la vio con un chivo colgando de un brazo, que las patas le pegaban en la cadera y ella caminaba sin prisa. Una niña me dijo que su abuela la había mirado desde la ventana y que se le secó la leche a la vaca esa misma semana. Un pastor juró que encontró huellas con marcas de uñas abiertas en el barro. Nadie daba detalles de su cara más allá de los ojos y de un gesto de la boca que dejaba ver dientes afilados.
se repetía la idea de los dedos alargados. Un viejo describió las manos con un movimiento de pinza, índice y medio por delante, anular y meñique como ganchos que rematan, no eran palabras sueltas, eran dibujos mentales. La obsesión llegó sin anuncio, me descubrí haciendo rutas que pasaban por la silla, aunque el destino no lo exigiera, afiné el oído a los pájaros que se callan de golpe cuando una presencia cruza su zona. Observé madrigueras cerradas con terrones recientes. Al rozar ramas, me quedaba con pedacitos de corteza en los nudillos y pensaba en esas uñas. El cuerpo guarda las medidas de lo que representa peligro o atracción. A mí se me grabó la forma de su paso y el amarillo del ojo, cada tarde pensaba en la ladera y en el filo del barranco. Me repetía que esa mujer no era una vieja perdida ni una sombra contada en la tienda. Vivía en esos cerros con dominio del terreno y una fuerza que no encajaba en su delgadez. Me propuse verla de cerca, medir su respiración, conocer el lugar donde se oculta cuando la noche cae y el viento baja con olor a agua y madera. Ahí empezó todo. El recuerdo de esa primera vez me hizo trazar rutas con precisión, revisé el mapa mental que había formado con cada recorrido y marqué puntos donde los perros se callaban, donde el aire traía olor a hojas secas y donde el suelo mostraba ramas quebradas. Empecé a salir solo bajo cualquier pretexto, llevando el fusil cruzado en la espalda y una cantimplora atada al cinturón. Caminaba sin hacer ruido, poniendo la bota en la orilla de las piedras y apartando ramas con cuidado de no quebrarlas. Había escuchado que ella vivía en una cueva en una cañada poco transitada, pregunté disimuladamente a un carbonero que bajaba leña, solo dijo que en esa zona los animales se ponían nerviosos y que las sombras no coincidían con las horas del día. No insistí, pero tomé su advertencia como señal. La primera vez que seguí esa pista, el monte estaba más cerrado que en otras partes, los árboles eran más altos y las ramas formaban una red sobre mi cabeza que apenas dejaba pasar el sol, el piso estaba cubierto de hojas húmedas y troncos podridos. El aire olía a agua estancada y a tierra recién removida. Encontré huellas pequeñas de venado, pero también marcas de algo más pesado, con los dedos abiertos y las uñas hundidas en el barro. Me incliné para medirlas, eran más largas que mi mano abierta, seguí avanzando, escuchando cada crujido, sintiendo que el ambiente se volvía más frío a cada paso. En algunos tramos, las ramas estaban arrancadas de raíz, como si algo hubiera pasado a la fuerza. Al llegar a una bajada pronunciada, vi cómo el arroyo cruzaba el monte, el agua corría lenta entre piedras negras con manchas brillantes como carbón mojado, bajé con cautela, cuidando de no resbalar, el sonido del agua se mezclaba con el zumbido de insectos. Crucé el arroyo y vi un claro. Ahí estaba ella, sentada sobre una piedra plana, con el rebozo caído hasta la cintura, desenredando su cabello enmarañado con los dedos. Sus uñas eran gruesas, marrones y largas como cuchillas curvas. Sus brazos flacos se movían despacio, sin esfuerzo, el cabello le cubría casi todo el torso, pero se podía ver la piel grisácea de su cuello, marcada con manchas oscuras, su rostro parecía hundido. Los pómulos sobresalían y la boca estaba cerrada, dejando ver solo el borde de unos dientes afilados, sus ojos eran lo que más impresionaba, reflejaban la luz tenue del bosque, brillaban como si guardaran un fuego apagado en el fondo. Me quedé quieto entre los arbustos, conteniendo la respiración, su presencia no se sentía pesada, como contaban los hombres del pueblo, era lo contrario, todo a su alrededor parecía calmarse. Las aves no huían, un conejo pasó a pocos metros sin mirarla, el aire dejó de mover las hojas. Era como si el bosque entero reconociera que ella estaba ahí. Sentí una atracción que no tenía sentido, sabía que debía regresar, pero mis pies no obedecían, de pronto ella levantó la cabeza y giró lentamente hacia donde estaba yo.
Sus ojos brillaron al atraparme entre los arbustos. Dijo mi nombre en voz baja, sin alzarla, lo pronunció perfecto, con la cadencia de alguien que me conocía desde antes, pero nadie en ese pueblo sabía cómo me llamaba, así que me quedé helado, incapaz de moverme. Ella no se levantó ni se mostró agresiva, volvió a peinarse, como si esperara que yo hiciera el primer movimiento. El miedo no me paralizó, fue otra cosa, una especie de respeto, una certeza de que estaba frente a alguien que no pertenecía a las reglas del mundo que conocía. Retrocedí lentamente, cuidando de no romper ramas, caminé de regreso con el pulso acelerado. Esa noche no pude dormir, pues cada vez que cerraba los ojos veía los suyos reflejando la luz y escuchaba su voz suave diciendo mi nombre. Regresé 2 días después, sin avisar a nadie, fingiendo que iba a revisar una vereda, seguí el mismo camino, atento a las marcas del suelo, llegué al claro y la vi otra vez, esta vez de pie, recogiendo ramas secas. Caminaba sin hacer ruido, como si flotara sobre las piedras, se agachaba y sus dedos parecían garras que cortaban ramas sin esfuerzo. La observé durante 1 hora, escondido entre el follaje. Cuando se agachó a beber del arroyo, vi que sus pies eran largos, con uñas igual de gruesas que las de sus manos, su silueta era delgada, los hombros huesudos, pero se movía con una fuerza tranquila. Comencé a ir seguido, no siempre la encontraba, pero cuando lo hacía me quedaba escondido viéndola por horas, nunca parecía notar mi presencia, o quizá lo sabía y simplemente no le importaba, y empecé a notar detalles que nadie había mencionado. Los animales no huían cuando ella estaba cerca, vi un venado cruzar el arroyo a menos de 2 metros de ella, una ardilla se subió a una rama que tocaba su hombro, el aire alrededor parecía más fresco, y el silencio del bosque se sentía natural, no tenso. Con el tiempo, dejé de preocuparme por cumplir todas las órdenes en el cuartel, salía solo cuando debía estar patrullando con el grupo, con la excusa de revisar las rutas. Cada visita al claro me hacía sentir una calma que nunca había experimentado. Sabía que estaba jugando con fuego, que si alguien descubría mis movimientos habría consecuencias, pero aún así, no podía dejar de buscarla. Un día llegué más temprano, y ella estaba sentada en la misma piedra, pero sin rebozo, su cabello caía hasta la cintura, grueso y enredado, sus brazos estaban cubiertos de cicatrices largas y manchas, y sus uñas estaban teñidas de tierra. Tenía los ojos fijos en el agua, me atreví a dar un paso fuera de los arbustos. No dijo nada, pero giró lentamente la cabeza hacia mí, así que me quedé quieto, esperando una reacción, pero ella alzó una ceja, como si ya me hubiera visto antes de que yo llegara, y luego volvió a mirar el arroyo. Di otro paso y sentí que el corazón me latía en la garganta, me acerqué unos metros más hasta que pude escuchar su respiración, lenta, profunda, con un silbido leve al final de cada exhalación. Me senté en una roca a pocos pasos, sin dejar de mirarla, no levantó la vista, se peinaba otra vez, separando mechones gruesos, sentí que debía decir algo, pero las palabras no salieron. Me quedé viéndola, fascinado por cada movimiento, por la tranquilidad que transmitía a pesar de su aspecto. Sus dedos parecían herramientas hechas para desgarrar, pero los usaba con suavidad, esa contradicción me atrapó. Pasé así lo que parecieron horas, hasta que el sol comenzó a bajar. Cuando me levanté para irme, escuché que volvió a pronunciar mi nombre, en el mismo tono que aquel día. No miré atrás y caminé con la certeza de que mi vida había cambiado, aunque no sabía por qué. Me tomó semanas reunir el valor para acercarme de verdad. Al principio solo me sentaba en la roca frente al arroyo, mientras ella seguía con su rutina, peinando su cabello o recogiendo plantas. Cuando me miraba, sus ojos amarillos me dejaban clavado en el suelo. No parecía molesta, pero tampoco mostraba interés. Una tarde,
mientras el cielo se nublaba, escuché su voz por primera vez dirigida a mí. Me preguntó si iba a quedarme ahí mucho tiempo, con un tono seco, como si hablara con alguien que conocía desde siempre. Contesté que solo estaba descansando, y no dijo más. Pasaron días así, intercambiando frases cortas, hasta que una noche en la que el viento bajaba frío me hizo una seña para que la siguiera, y caminé tras ella sin pensarlo. Subimos por una vereda estrecha que parecía solo conocida por ella. Las ramas estaban cortadas a la altura exacta para su paso, y las piedras acomodadas, de forma que no hacían ruido bajo nuestros pies. Caminamos entre pinos y arbustos, hasta llegar a una abertura en la roca, camuflada por raíces secas. Se agachó para entrar y yo la seguí. La cueva estaba iluminada por velas en recipientes de barro que lanzaban sombras largas. Las paredes tenían símbolos tallados, espirales, cruces torcidas, figuras de animales con formas que no reconocí. Había frascos de vidrio llenos de raíces flotando en líquidos amarillos, huesos de aves colgados con cordones de fibra, pieles secas tensadas en marcos de madera. En el fondo, sobre una piedra plana, descansaba un cráneo humano pequeño, como de un niño, rodeado de flores secas. El aire tenía un olor fuerte a hierbas amargas y humo viejo. Sentí que debía estar alerta, que cualquier soldado en mi lugar habría puesto la mano en el fusil. Pero la sensación no era de peligro, era de calma. Ella se movía como si cada objeto tuviera un significado importante. Se sentó en un tapete hecho con piel de coyote y me indicó con la mano que me acercara. Me quedé de pie unos segundos, hasta que ella sonrió apenas, una mueca que dejó ver sus dientes largos y afilados. Me senté frente a ella, con la espalda contra una roca fría. No hablamos mucho esa primera noche, pero su presencia me tranquilizaba. Con el tiempo, empecé a visitarla seguido. A veces llegaba en plena madrugada, me esperaba sentada en la entrada de la cueva, con los ojos brillando en la penumbra. Me ofrecía una infusión amarga que tenía sabor a tierra y a humo. Mientras bebía, ella me hablaba de la montaña como si respirara, como si fuera un ser vivo que conocía nuestros pasos. Sabía que vereda se derrumbaría antes de que pasara. Podía decir cuándo llovería con solo oler el viento. Me contó que conocía las enfermedades de la gente sin verlos, que los dolores se le presentaban en sueños y que muchas veces había curado niños a escondidas, porque los padres no querían que la vieran entrar a sus casas. Sus palabras eran pausadas, cargadas de seguridad. Yo solo la escuchaba fascinado. Su aspecto nunca dejó de impactarme. Sus uñas eran tan largas que parecía imposible que pudiera preparar infusiones o trabajar con las plantas que recolectaba. Pero la vi partir ramas finas con delicadeza y amarrar pequeños paquetes de hierbas con una precisión que ningún cirujano lograría. Su cabello cubría gran parte de su cuerpo, y lo usaba como abrigo. Tenía venas rojas alrededor de los ojos y piel gris en las manos, con cicatrices que parecían mordidas. A pesar de todo, nunca sentí repulsión. Había belleza en la forma en que se movía, en cómo su mirada parecía atravesarme y leer cosas que no había contado a nadie. Las conversaciones se volvieron más largas. Me hablaba de los animales del bosque, de las madrigueras que había visitado cuando era niña, de los lobos que aún rondaban las cumbres más altas y de los pueblos viejos, que habían desaparecido cuando llegó la carretera. Nunca me preguntó por qué estaba ahí ni qué hacía en el ejército. Era como si lo supiera todo sin que yo dijera nada. Comencé a dejar pasar órdenes simples. Inventaba excusas para no salir con mi pelotón o para patrullar rutas distintas. Mis ausencias empezaron a notarse, pero me importaba poco. Los vecinos comenzaron a hacer comentarios. Decían que me habían visto salir al monte de noche y regresar al amanecer con la ropa húmeda. Algunos insinuaban que tenía una mujer escondida. Los soldados de mi unidad se burlaban. Decían que seguro había encontrado una ranchera bonita,
y que por eso desaparecía en las madrugadas, pero nunca respondí. Guardaba mi secreto como un arma, me sentía protegido por ella de una forma que no podía explicar, sabía que si alguien descubría dónde estaba mi atención, la historia de esa mujer sería usada en su contra. Recuerdo una noche de luna llena, en la que me senté a su lado mientras ella trituraba hojas en un cuenco de barro, su cabello me rozaba el brazo y sentí que el olor a humo y tierra ya era parte de mí. Me habló de una tormenta que llegaría en 3 días. Describió el sonido que harían los árboles al caer, antes de que el viento soplara. Cuando la tormenta llegó exactamente como dijo, comprendí que su conocimiento iba más allá de lo que podía aprenderse con experiencia. Había algo en ella que no podía explicarse con lógica. Me di cuenta de que estaba enamorado. Una madrugada en que me quedé dormido sobre la piel de coyote, desperté con ella sentada junto a mí, mirándome en silencio. Sus dedos largos acariciaban una rama seca, no a mí, pero sentí que ese gesto contenía una ternura que nunca había recibido. No lo dije en voz alta, no hizo falta, y desde esa noche, cada vez que me adentraba en el monte, sentía que el bosque se abría para mí, que los animales guardaban silencio porque sabían quién me esperaba. Mis compañeros siguieron burlándose, decían que algún día me descubrirían con la novia oculta y me harían una fiesta de bromas. Nunca sospecharon que la mujer que me tenía atrapado era la misma que todos temían. El pueblo la veía como una amenaza, pero para mí se había convertido en el único refugio verdadero. Mientras los demás bebían en la cantina o jugaban cartas en el cuartel, yo buscaba el camino oculto entre raíces que me llevaba a su cueva. No me importaban las consecuencias. En esas montañas, bajo la mirada amarilla de esa mujer que todos llamaban bruja, encontré una calma que no conocía desde antes de portar el uniforme. Las habladurías del pueblo comenzaron a crecer con fuerza. Decían que las gallinas desaparecían de los corrales y que algunos borregos amanecían degollados en los linderos. Los vecinos aseguraban que habían visto a una mujer delgada, caminando por los caminos de terracería, con manchas oscuras en la ropa que brillaban como sangre seca bajo el sol. Pronto las miradas se dirigieron hacia el monte, todos sabían quién vivía allá arriba, aunque nunca la habían nombrado. Las pláticas en la tienda cambiaron de tono, los hombres llevaban machetes cuando subían a cortar leña, y las mujeres ya no dejaban a sus hijos jugar en los arroyos. Yo escuchaba todo en silencio, pero mi cabeza ya cargaba imágenes que los demás desconocían. Una noche, mientras regresaba de la cueva, vi huesos frescos amontonados cerca de una roca, aún húmedos, eran de cabra, reconocí las pezuñas. Alrededor había ramas quebradas y marcas de garras sobre la tierra húmeda. Me quedé inmóvil, repasando cada detalle, sabía que esas pruebas no ayudaban a su reputación. Otro día, cuando el sol apenas se asomaba, la vi cargar un tronco tan grueso que a cualquiera le habrían hecho falta 2 hombres para moverlo. Ella lo levantó con una sola mano, apoyándolo en el hombro, caminaba sin esfuerzo, como si no pesara nada. La verdad, esa imagen me acompañó semanas enteras. Había también cosas que no podía explicar. Al caer la tarde, cuando las sombras de los pinos se alargaban, noté movimientos extraños en el claro donde nos encontrábamos. Las ramas se agitaban en direcciones contrarias al viento, y de reojo veía figuras bajas cruzar entre los arbustos. Si volteaba, no había nada, y ella no parecía sorprenderse, seguía preparando infusiones o recogiendo hierbas, ajena a lo que me erizaba la piel. A pesar de eso, nunca sentí peligro viniendo de ella, pero aún así me mantenía alerta, pero no por miedo a ella, sino por el ambiente que se formaba a su alrededor. Nuestra relación dejó de ser curiosidad y se convirtió en confianza. Aprendí a diferenciar plantas para detener hemorragias y aliviar fiebre. Ella me mostró cómo colocar vendajes con tiras de corteza y hojas frescas.
como reconocer venenos naturales y contrarrestarlos. Una vez me llevó a una cueva más profunda, donde guardaba raíces secas y frascos con líquidos oscuros. Me enseñó a preparar una pomada que sanó una herida en mi brazo, en la mitad del tiempo que habría tomado en el hospital del cuartel. Esa noche, mientras untaba la mezcla sobre mi piel, sentí que sus dedos huesudos eran tan precisos como pinzas. La primera vez que me salvó la vida, fue en una patrulla. Íbamos por un sendero estrecho cuando recordé sus palabras. Me había dicho que no cruzara ese paso antes de la luna nueva, así que convencí a mis compañeros de tomar otro camino, con la excusa de que había visto huellas sospechosas. Esa noche nos enteramos de que un grupo armado había colocado una emboscada, justo en el sendero que evitamos. Nadie supo cómo lo supe, pero yo tenía clara la razón, y desde entonces, mis visitas nocturnas se hicieron más constantes. Mientras el pueblo reforzaba sus prejuicios, mi apego hacia ella crecía. Comencé a comprender que no era solo una mujer temida, sino alguien con un conocimiento que superaba cualquier lógica. Sabía leer el monte como si fuera un libro abierto, anticipaba movimientos humanos y naturales con precisión. A su lado aprendí más sobre sobrevivir en esas montañas que en todo mi entrenamiento militar. Los rumores sobre los animales muertos y las manchas de sangre aumentaban, pero yo veía a una persona que cuidaba su territorio y lo defendía con las mismas reglas que la naturaleza imponía. Recuerdo una noche lluviosa en la que ella me llevó al centro de un claro para enseñarme a escuchar la montaña. Cerré los ojos y percibí el crujido de ramas lejanas, el goteo constante del agua en una roca hueca, y el ulular de un ave nocturna. Me dijo que el monte siempre hablaba, pero que la mayoría estaba sorda a su lenguaje. Sus palabras tenían un peso que me hizo comprender que no estaba frente a alguien común. Sus ojos amarillos brillaban más que nunca bajo la luz de los relámpagos. Me acerqué y por primera vez sentí su mano sobre mi rostro. Su piel era fría, áspera, pero ese toque me transmitió una calma que no había sentido, ni siquiera en los momentos más seguros de mi vida. El ambiente en el pueblo se volvió hostil. Se organizaban grupos para vigilar el monte y algunos hablaban de prender fuego a ciertas zonas para ahuyentar lo que vivía ahí. Yo sabía que se referían a ella. Hice lo posible por desviar las sospechas, pero cada día era más difícil. Los vecinos me miraban raro, pues ya sabían que salía mucho al bosque, aunque no sabían exactamente a dónde. Mientras tanto, ella nunca mostró miedo. Decía que había vivido demasiado para preocuparse por el odio de quienes no entienden, y esa serenidad me hacía sentir protegido. Pasaron meses así, hasta que recibí la orden de trasladarme a otra región. La noticia me golpeó más que cualquier combate. Fui a buscarla para despedirme. La encontré en la entrada de su cueva, sentada sobre una piedra, descalza, con el cabello cayéndole como un manto oscuro. No hizo preguntas, solo me miró fijo, con esos ojos que parecían tener siglos de historias guardadas. Me acerqué y ella extendió su mano. La tomé y sentí que el frío de su piel se quedaba pegado a la mía. No hubo palabras. Pasamos la noche sentados, escuchando los sonidos del bosque. La madrugada siguiente, antes de partir, la vi por última vez. Estaba en el mismo lugar, erguida, con la mirada clavada en mí. Mientras bajaba por el sendero, sus pies desnudos parecían no hundirse en el barro. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, con más fuerza que cualquier batalla. Nunca volví a verla. Terminé mi servicio, me mudé a otra ciudad y traté de llevar una vida normal. Me casé, tuve hijos, pero nada llenó el vacío que dejó esa despedida. Cada noche sueño con sus ojos amarillos mirándome desde la oscuridad. A veces, al caminar solo por calles desiertas, siento una presencia detrás de mí. No es miedo, es la certeza de que ella sigue ahí, observándome desde el borde de cualquier sombra,
protegiéndome en silencio, como lo hizo desde aquel primer día, en que me llamó por mi nombre, sin que yo hubiera pronunciado palabra alguna. Relatos anónimos.